Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación de Documenta Ronda. Yo soy Ignacio Herrera. A mi derecha tengo a Yolanda Vergareche Gandarias, que ella es la directora de Siberia, una empresa de producción y promoción audiovisual. Y a mi izquierda está Francisco Rosales, archivero de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Es muy importante este triángulo, el que yo represento como una institución que busca un anclaje con sus contenidos, no solo en la celebración del 450 aniversario, también busca encontrar que los contenidos que gestiona como entidad promotora y conservadora de la cultura y del patrimonio histórico pueda llegar a la ciudadanía de una forma directa. Para ello siempre necesitamos, como no, dos especialistas. El especialista en darle una amplitud, una amplificación, y el especialista en la investigación, en la gestión pormenorizada de los documentos y objetos que tenemos que tratar. Perdónenme este preámbulo, pero es para que entiendan ustedes que en esta presentación de Documenta Ronda estamos hablando de muchos temas a la vez y de uno muy en concreto. ¿Qué hacemos con el patrimonio histórico que encierran los fondos documentales y concretamente las fotografías? Y concretamente las fotografías de la época analógica, que es hasta hace bien poco. Digamos que una vez introducida ya la nueva tecnología, la fotografía tiene otro planteamiento. En esencia será el mismo, pero la fotografía es una cosa cotidiana. ¿Quién no hace 2 o 3 fotos al día hoy día? Pero cuando hablamos de las fotos que en su momento se hacían como un acto excepcional, cuando nos vamos a pensar y a recordar que solo determinados grupos sociales tenían acceso a la foto de retrato o a la foto de estudio o a una foto en el trabajo, que era un acontecimiento el hacerlas. No se habían desarrollado técnicas de promoción ni publicidad ni de comunicación con la imagen. Apenas se utilizaba la fotografía y se concebía. A principios del siglo XX todos sabemos que si vemos en los álbumes familiares hay pocas fotos que podamos utilizar y son como reliquias. Una de las cosas que más nos preocupa en la Real Maestranza es que esas reliquias, estas fotos antiguas, pierdan vigencia. Y la vigencia de estas fotos está precisamente en los contenidos, que a lo mejor no sabemos o no somos capaces de valorar, pero son documentos. Son documentos con una riqueza impensable a priori, y mucho menos en la era digital. Es una riqueza de información que ya hay que pararse a pensar largo y tendido. ¿Qué encierra una foto de retrato de una familia que va vestida de una manera? ¿O qué pasa en los años 20 a diferencia del principio del siglo XX? ¿Qué elementos van introduciéndose? ¿Cuál es el boom de la fotografía en la prensa escrita? ¿Qué tipo de foto se va haciendo? ¿Cuándo se industrializa ya la foto familiar? Quiero decir que con todo esto hay una evolución de la foto que el archivo de la Real Maestranza, al ser poseedor de varios fondos fotográficos, siempre se ha preguntado, y nos hemos preguntado del equipo, ¿qué hacemos con estos fondos? ¿Vamos a catalogarlos? ¿Vamos a identificar quién, qué, cómo y cuándo de esta fotografía? Pero luego, ¿qué? Bueno, pues ahí viene lo bueno, vamos a disfrutarlo. Y esto es Documenta Ronda. Documenta Ronda se presentará el jueves 13 de julio en la Plaza de Toros de Ronda y durante un tiempo aproximado de 1 hora tendremos ocasión de visitar y de interactuar a través de las nuevas tecnologías, de los QRs que estarán distribuidos a lo largo del ruedo, de la barrera, para visitar cientos y cientos de fotografías
y para finalmente ver una producción audiovisual que es un compendio de las fotos que hasta hoy hemos sido capaces de agrupar, ordenar y presentar en una producción de forma que celebremos, de alguna forma, celebremos toda esta investigación que empezó en el mes de febrero cuando se convocó Documenta Ronda. Esta convocatoria iba dirigida a todos los públicos, a todas las personas que tuvieran un mínimo de sensibilidad con álbumes fotográficos, con la conservación de fotos de familia, incluso sin saber quiénes eran. Y este tipo de fotografías las hemos ido intercambiándolas a través de las redes sociales, de Facebook concretamente, y hemos propiciado que haya una identificación de los contenidos de esas fotos. Y a partir de ahí hay un sinfín de historias y de historia que hemos reconocido y hemos recuperado. Hoy queríamos presentarles más detenidamente esta iniciativa que la Maestranza en su 450 aniversario propone a la ciudad de Ronda y a todos los ciudadanos e invita a participar. No se trata de que a uno le guste la fotografía o no, se trata de que uno tenga fotos en su casa en las que nunca ha reparado y que se decida a compartirlas. Y de esta forma el archivo de la Maestranza va a crear un álbum local, un álbum rondeño que finalmente tendrá una forma de acceso para todas las personas interesadas. Y podremos tener una gran aldea fotográfica en la que podamos entretenernos en identificar y analizar. Bueno, esta es la pequeña introducción que yo les quería hacer sobre todo el trabajo de toda esta propuesta de actividad rondeña y de la Maestranza, humildemente desde su centro de documentación. Hasta aquí voy a dejarlo por un momento y voy a pasar la palabra a Yolanda Vergareche. Yolanda Vergareche, como digo, que es una productora, empresaria y promotora de la producción audiovisual, concretamente de las exposiciones inmersivas en este momento y de otro tipo de actividades expositivas. Nos va a hablar un poco de la parte que a ella le ha tocado en todo este proyecto, en todo este proceso. A ver, hola. Vamos a ver, perdóname, Yolanda, Sí. vamos a ver en primer lugar una pequeña promoción de este Documenta Ronda que resume lo que les he dicho de alguna manera. Bueno, con esto las imágenes siempre valen más que 1000 palabras, pero hoy creo que resumimos la idea de este proyecto de Documenta Ronda. Y voy a corregirme, no voy a dar la palabra a Yolanda, disculpa, se la voy a dar a nuestro archivero, Francisco Rosales, que es verdaderamente el cerebrín de esta casa con respecto a la organización y gestión del Fondo Documental. Bueno, buenas tardes a todos. Y la verdad es que tengo poco que añadir porque ya lo has dicho todo. Es decir, que a mí me toca un poco contextualizar todo esto de lo que estamos hablando, de todo el proyecto, contextualizarlo en lo que es la parte mía del archivo. Tanto esta actividad como las redes sociales no deja de ser vías de comunicación y flujos de
de información que nosotros hemos tendido para poder recabar más información, para poder recabar fotografías. De hecho, nunca estaremos lo suficientemente agradecidos a todas aquellas personas, hoy muchas aquí presentes y otras que no han podido estar, que nos están cediendo fotos, que nos han donado, ya sea cualquier tipo de soporte. Todo esto, como digo, no dejan de ser flujos, vías de comunicación, flujos de información, pero en verdad no es el trabajo en sí. El trabajo en sí, como ha comentado Nacho, es el trabajo de archivo. Nosotros somos un archivo, estamos trabajando con fotografía en sus diferentes soportes, ya sea negativo, papel fotográfico, placas de cristal, y esas fotografías, estas imágenes se convierten en documentos. Documentos que tienen un alto valor histórico y un valor documental que es innegable para demostrar o para dar a conocer lo que es el desarrollo de una sociedad, en este caso Ronda, ¿no? Cada trocito, cada imagen que ustedes están viendo ahí es un trocito de una historia personal y de una circunstancia y de una situación que ha pasado en Ronda, que nosotros lo que vamos a intentar es ponerla en su contexto social y en su contexto histórico. Este es el verdadero trabajo que nosotros vamos a hacer después con la fotografía. Por lo tanto, vamos a identificar, vamos a aumentar y a completar los fondos que nosotros ya tenemos y vamos a crear uno que se llamará Documenta Ronda con todas las fotos que nos están proporcionando. Las organizaremos, las clasificaremos, le haremos una ficha de descripción y todo esto se podrá consultar a través de nuestro buscador, asociando ficha de descripción y asociando la imagen que tengamos digitalizada. Por lo tanto, las imágenes, como digo, se convierten en un objeto de investigación, en un objeto histórico, y yo creo que esto es verdaderamente el valor que tienen todas estas imágenes, que por supuesto pues conservaremos en el formato que sea y estarán siempre accesibles pues, a todo aquel que esté investigando, ¿no? Por supuesto, el presentarlas como las vamos a presentar y el interactuar con la sociedad como lo estamos haciendo, pues la verdad es que hoy en día nos ha pillado un poco desbordado, ¿no? No pensábamos que esto iba a tener tanto interés y la verdad es que estamos encantados. Pero yo creo que esto va a ser un trabajo que, por supuesto, no va a tener fin, esto es solo el principio, y que esperemos que siga aumentando el nivel de fotos y el nivel de información, que es, como he dicho, el resultado de la comunicación entre ustedes y nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Curro. Sí, efectivamente, el conocimiento del objeto de la fotografía es el fin último de este proyecto. Como decía antes, que no nos pase desapercibida ninguna foto y que no perdamos la ocasión de identificarlos. Por último, voy a darle la palabra a Yolanda Vergareche, porque, como decía, de la forma de entender este proyecto, siempre nos faltaba la ventana exterior, la ventana al mundo. Digo al mundo, la ventana al mundo, porque es la forma de salir de las redes sociales, de ese pequeño micromundo que generamos con las nuevas tecnologías, y una forma de contarlo. De contar no solo las fotos, los contenidos, sino de contar la importancia, como decía antes, de la fotografía de la época analógica. Ronda tiene muchas etapas, como la historia de España o la historia de Europa. Sabemos lo que pasa hasta los años 30, hay un quiebro en la guerra civil, hay una posguerra, hay un desarrollismo, hay una transición a la democracia, hay una democracia actual. Nosotros nos vamos a quedar en fotos que prácticamente llegan hasta finales del siglo XX. Habrá algunas del XXI, sí, pero 1980 yo diría que es la fecha límite. No hemos encontrado todavía una foto que podamos decir que es la primera foto de Ronda en Ronda. Todavía no, pero tenemos la esperanza de encontrarla. Si no en esta edición,
en una edición, no en una edición futura, porque Documenta Ronda ya queda abierto a la posteridad. Va a ser un álbum vivo y si bien al principio pensábamos que fuese un álbum cada 2 años, vamos a intentar consolidarlo anualmente, vamos, todos los años, todos los días del año a través de las redes sociales e iremos editando el fondo fotográfico para conseguir ese álbum local. Yo entiendo que aquí que está Rafael Aguilera en primera fila y que ha sido cronista de Ronda y de quien nosotros tenemos uno de los fondos fotográficos, tanto a él como a otros invitados que están aquí, que han participado directamente, han cedido sus fondos para que formen parte de este proyecto, le preguntaré precisamente sobre esa forma, ese anhelo de colección fotográfica, que es lo que late detrás de alguien que colecciona. Si es solo el documento o es la imagen, en fin, vamos a complicar esa pregunta. Pero no me quiero retrasar, eso llegará después de entrevistar a Yolanda Vergareche, bueno, entrevistarle. Yolanda nos va a contar un poco la experiencia desde el mundo exterior en este proyecto. Pues efectivamente, a mí cuando me llama la Real Maestranza para ayudarles a poner orden en este archivo enorme que Curro maneja, tutela, cataloga, cuida, pues bueno, nos reunimos Curro y yo y le digo, Curro, ¿por dónde empezamos? ¿No? Porque había fotografías de muchas épocas, de muchos tipos, y empezamos a pensar en explorar un poco todo esto como memoria de Ronda, memoria gráfica de Ronda, fotografías que algunas de ellas son muy buenas, que tienen de por sí una belleza, que hay maravillosas fotos que hemos ido encontrando, y otras que están destrozadas, pero que cuentan una historia importante, ¿no?, de ser contada. Entonces, había que buscar una manera para dar cabida a los dos tipos de imágenes que nos encontrábamos, unas de enorme calidad, de enorme belleza y otras pues muy deterioradas, muy estropeadas, pero testimonio de momentos importantes. Y lo que yo he intentado, nosotros en Siberia, lo que hemos intentado es crear unos sistemas para que la gente se anime a participar, se anime a consultar, porque Documenta Ronda echa a andar ahora, y lo único que yo he intentado es contribuir a enseñar el trabajo que la Real Maestranza está haciendo de tutela de esas imágenes y de memoria de esas historias, ¿no? Porque al final las imágenes cuentan momentos y cuentan historias, y hay algunas que están siendo fascinantes, ¿no? El abrir un Media Lab en Facebook donde la gente coloque fotos, o que la Real Maestranza coloque una foto y la gente diga, ese era mi abuelo y el que está a su lado es Pepito, que era... Entonces ya la historia empieza a andar, ¿no?, de esa foto o de un momento concreto que ocurrió, ¿no?, y que quizá los jóvenes no saben qué había ocurrido, ¿no? Hay historias que merece la pena conservar y volver a traer, ¿no?, al presente. Es un poco como si vieras un álbum familiar con uno de tus mayores, con tu abuelo, con tu padre, con tu tío, y te dice, mira, esto era otro. Un poco, pues lo que yo entiendo es que Documenta Ronda está intentando conservar, catalogar y traer al día y a la memoria estas historias que merece la pena que no se olviden, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros lo que hemos intentado es crear dos maneras de relacionarte con las fotos. Una, pues va a ser una galería de fotos que va a tener unos códigos QR y que van a contar algunas de estas historias tan bonitas que van apareciendo gracias a la participación ciudadana, o que hemos descubierto que están dentro del archivo. Y otra es un audiovisual donde hemos aglutinado fotografías maravillosas o momentos maravillosos al compás de una música clásica, que además la Real Maestranza tiene un compromiso enorme con los compositores contemporáneos, ¿no? Creo que también la labor de búsqueda de músicas que acompañan a las fotos ha sido muy bonita, son unos verdaderos expertos, ¿no? Y el juntar imagen con sonido y con música de calidad pues siempre es muy agradable, ¿no? Entonces, bueno, esta es la labor de Siberia, y lo que hemos intentado es darles herramientas para que la gente participe y descubra Documenta Ronda. Y ojalá lo consigamos.
Muchas gracias, Yolanda. Efectivamente, ahí estamos, queriéndolo conseguir. Y me voy a permitir darles algunos datos. Hasta la fecha tenemos 800 seguidores que están creciendo por minutos, el número. Tenemos más de 1000 comentarios, alcanzamos 20.000 cuentas. Ya hay 40 personas identificadas, no solo de los retratos de mujeres, pero también de otras fotos. El rango de edad de la gente que está participando en el Media Lab, en Documenta Ronda, que dirige que dirige Miguel Ángel Sánchez, es un rango de edad entre 30 y 70 años, es decir, es muy amplio, con lo cual nos ayuda a que la identificación de personajes, edificios, paisajes urbanos, etcétera, tengan un amplio, o sea, hay una diferencia de 40 años de edad, con lo cual eso nos va a permitir mucha más información, acceder a más información. Y tenemos participantes de Madrid, de Barcelona, Extremadura, País Vasco, Castilla y León y, por supuesto, de toda Andalucía. Hay personas que se han reconocido en actos o eventos cuando eran pequeños y no se acordaban de la fotografía, es decir, hemos hecho un poco de removimiento en las memorias, lo cual está muy bien, acordarse del pasado, sin que sea traumático, esperemos que no lo sea. Se han generado discusiones muy positivas por identificaciones contrarias, porque ha habido gente que ha empezado a discutir sobre quién es quién, no es quién, es fulanito, es zutanito, y en fin, la cuestión ha sido, bueno, está bien que discutamos y que queramos llegar a ese dato perfecto. Y luego hemos conseguido algo que nos ha sorprendido y muy gratamente. Es que ha habido archivos, fondos públicos, como la Diputación de Málaga o otros de otras provincias de Andalucía, que nos han mandado fotos que tienen ellos de Ronda, de momentos muy especiales, que eso ya no lo voy a desvelar porque eso es para el jueves 13 de julio. Y eso nos ha ayudado a completar todo este periplo histórico y darle forma, porque verdaderamente febrero, marzo, abril, mayo y junio son muchos meses de ir gestionando un tsunami de fotografías que conjuntamente con las del propio archivo de la maestranza nos exige una disciplina de orden y de catalogación para que luego podamos disfrutarlas. Y nos está costando mucho, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero estamos disfrutando de lo lindo. Las discusiones en esta casa sobre Documenta Ronda son las más apasionantes que hemos tenido en mucho tiempo. Y yo quiero recordar que aquí hay muchas actividades relacionadas con la identificación de documentos. No es solo la fotografía. Me atrevería a hablar de otras actividades, pero no es el caso. Bueno, me gustaría agradecer a Claudio Carrillo, que está aquí con nosotros, a Carlos Ponce, a Isabel González Turmo, a Maripaz González Aguilar, a Manolo Garrido, a Juan Pinteño, que está aquí con nosotros también, a Ramón Corrales, que no ha podido acudir, porque han depositado sus fondos en nuestras manos para participar en Documenta Ronda. Y se lo agradecemos muchísimo, porque ha sido un gran estímulo. Tenemos más de 100 participantes activos. Cristóbal Ojeda González, Francisco Sánchez González, Carmen Lobato, Pepe Ramírez, Emilio García, Auxi Muñoz Jaramillo, José María García Bellido, Carlos Blanco Cabrera, Carmela Martínez, José Ramírez Carrasco, Auxi Duarte. Es un largo etcétera de personas que ya están verdaderamente participando y nos están ayudando como no habíamos imaginado. Y bueno, esta es la parte de la sección organizadora. Ahora me gustaría a mí, aquí están viendo todo lo que es el intercambio de fotos, fantástico porque toda la aclaración que nos van dando los participantes va alumbrando más y nos va estimulando a seguir publicando y vamos a más. Hemos visto que hay fotos que están manipuladas, nos hace, en fin, no deja de sorprendernos, pero nos siguen interesando. Fotos que de alguna forma están arregladas como para arreglarlas, para estar más presentables como fotos. Y eso está bien por una parte, está mal por otra. Por una porque, bueno, ayuda a lo mejor a completar la imagen. Está mal porque el documento es el que es y preferimos trabajar con la foto como es. Ahí nuestro archivero estará defendiendo esa cualidad. Y sí que me gustaría ahora preguntar el otro lado, la otra cara de la moneda.
y es a Claudio, Juan, que estáis aquí. ¿Cómo es para vosotros? ¿Cómo ha sido la experiencia de esta convocatoria, de recibirla? Es decir, recibís esto y de repente os lo creéis, os parece que es una barbaridad, es interesante. Apabullado. Bueno, es verdad que hemos tenido un éxito insospechado cuando en la presentación del 450 aniversario, que tuvimos aquí presencia de todos los medios nacionales, el corresponsal del País nos dijo: a mí lo que más me interesa es Documenta Ronda. ¿Qué es esto? En aquel momento estábamos a punto de lanzarlo, pero no teníamos ni un día para hablar con él. Y le dijimos: mira, hasta dentro de 2 o 3 semanas no podemos darte una entrevista. Eso sí, el día que vino le dimos toda una entrevista y le explicamos lo que era. Y se quedó fascinado. Y dijo: me interesa mucho. Y entonces coincidió con que habíamos recibido ya lo que a ti te ha apabullado. Esas fotos famosas de las mujeres, las 300 mujeres de Ronda. Y claro, él dijo: estas mujeres no quiero que las vea, guardármelas en exclusiva. Bueno, no sabíamos muy bien qué quería decir en exclusiva, pero es verdad que las guardamos y lo tuvimos como un gran secreto porque tampoco teníamos capacidad para gestionarlas. Es decir, teníamos otras cientos de fotos que nos preocupaban tanto o más que ese fondo, porque eran las que ya conocíamos. Pero este fondo verdaderamente nos ha... En fin, Claudio. Muy agradecido por el resultado que ha sido esto. Que digo que muy agradecido porque no me esperaba esto. Yo simplemente guardé esas fotos que encontré casualmente porque me pareció muy curioso, pero simplemente era verlas, eran súper bonitas, un formato muy bonito, muy bien guardado, muy bien conservado, y casualmente a través de otras fotos que sí cedí yo a la maestranza de las tiendas de mi abuelo y todo esto, pues ya me enteré del proyecto y junto a Carlos, pues que había revelado ya alguna con su tinta azul de cianotipia, pues vimos que podía encajar en este proyecto. Entonces, pues bueno, encantado de que haya servido y del éxito que está teniendo, desde luego. Y entonces, Carlos, ¿tú cuando viste esas fotos? Pues que me encantaron. Y cuando vi la primera que me regaló Claudio, quise positivarla y cuando en una cianotipia y vi que era tan bonita que fui otra vez a lo de Claudio y le pregunté si tenía más. Y cuando me sacó las 300, pues yo aluciné. Digo, bueno, pues voy a empezar. La limpié un poquito, la metí en papel bien puesta y empecé a rondar la cabeza. Digo, bueno, y esta señora, estos niños, incluso creo que hay una de un muñeco. Una muñeca. Una sí, muñeca. Sí, una Digo, muñeca. es que esto se va a perder. Esto, ¿quién va a recordar? Porque yo no tenía la capacidad de guardarlo, porque cuando yo ya no esté, ¿qué iba a hacer? Y yo lo que quería hacer, darla a conocer, buscar quién los descendientes, porque creo que hay que recordar estas cosas. Y no tenían eso. Yo miré cuánto veía, digo, esto no lo puedo hacer yo, pero lo quiero hacer. Y le pregunté a Pepa Becerra, casualmente en una exposición fotográfica, digo, ¿tú sabes quién le puede interesar esto? Y me dio 2 opciones. Y una fuisteis vosotros, me dio tu teléfono y me llamaste, que estabais muy interesados. Y ya empezamos a hablar y eso es un proyecto que yo quería que recordara eso, un recuerdo. Ampliamente, creo que se va a recordar por muchos años. Que por cierto hay que agradecerle porque los negativos estaban perfectamente conservados, con el material que hay que conservarse, tienen que estar conservados los negativos, es decir, que las placas de cristal muy bien y bueno, pues hay que agradecerte que hoy estemos disfrutando de esto porque tú te has preocupado en conservarlo, ¿eh? Muchas veces este tipo de cosas por el uso, por la mala instalación, suelen estropearse más de la cuenta. Es un hecho que hay que llamar la atención. No podíamos imaginar que cuando o bien a Rafael o a Antonio Moreno o a otras personas de Ronda pedíamos que vinieran a la Biblioteca de la Maestranza a unas sesiones de identificación, cuando todavía la idea de Documenta Ronda estaba en el aire, ¿no? Creo recordar que esto es antes de la pandemia, ¿verdad, Curro?
La idea de documentar Ronda es un proyecto que llevamos más de 5 años detrás de él y nos pareció que era lo idóneo para el 450 aniversario. Pero en esa fase previa hacíamos consultas constantemente porque teníamos tantas fotos donde participaba gente en acontecimientos, edificios que ya no existen y que habían sido muy icónicos en la ciudad. Había personas que eran personajes que tenían algo muy característico y digo, esta persona no es cualquier persona anónima, esto tiene que ser alguien muy conocido o reconocido. Pero claro, había que pensar en qué generación, en qué momento. Así que ahora, verdaderamente, como dice Curro, esto ha sido un tsunami. Sí, la verdad es que todo el mundo está muy sorprendido y nos felicitan por la actividad, por haber puesto la actividad en marcha. En fin. A mí me gustaría preguntar a Rafael Aguilera. Rafael, tú has hecho un fondo fotográfico a lo largo de toda tu vida. Sí, pero es lo mismo que he ido recopilando o recogiendo documentación, libros, pues también ha sido una cosa extensiva. O sea, todo lo referente a Ronda siempre me ha ilusionado y me ha interesado. Con el paso de los tiempos ha ido incrementando tanto los fondos fotográficos como documentales, etcétera, etcétera, que yo muy gustoso he donado a la Real Maestranza. Pues eso te honra, porque gracias a eso tenemos historias para no terminar. Hay fotos extraordinarias. Yo doy fe de que es enorme el volumen documental fotográfico que Rafael ha donado a la Maestranza. Ya, bueno, publicaciones, carteles, en fin, la verdad es que la historia contemporánea de Ronda y también la parte más histórica está muy completa gracias a la labor de colección que ha tenido Rafael. Centrándonos en la fotográfica, en la colección fotográfica, la verdad es que ya lo iremos lanzando poco a poco, pero bueno, es fundamental cómo tiene recogida lo que es todo la Goyesca y todo lo que gira en torno a la Goyesca de Ronda, a la parte taurina y todo lo que es los movimientos sociales y todas las circunstancias, movimientos, las lesiones políticas, todo eso está muy recogido en lo que es el fondo de Rafael. He ido, porque hay fotografías, estaba Miguel Martín, el padre de Miguel Martín, que tenía el estudio fotográfico en la calle Maestranza. Hoy lleva el nombre de un alcalde. Yo creo que el primer fotógrafo de Ronda fue Resi. Estaba Resi, estaba el padre de Miguel Martín, que además había estudiado, él era profesor estaba licenciado en Bellas Artes. En la calle Aparicio, era la calle que antes se llamaba Maestranza. Otro hermano de Miguel Martín también tenía su estudio en la calle Sevilla. ¿Sí? Yo con el paso del tiempo y hay muchas personas, me acuerdo uno que tenía una buena colección, se la compré como natural. En fin, esto ha sido el producto de mi cariño por Ronda y por tener cosas e incrementar mis conocimientos sobre Ronda. Es una muy buena guía. Tu colección, tu fondo, nos ha ayudado mucho a organizar la producción que Siberia ha llevado a cabo, porque hay que buscar un poco los marcos, las fechas extremas para saber dónde empezar y dónde terminar. Y en la última fase, todos los movimientos sociales, como tú decías, las manifestaciones, la transición, los acontecimientos más importantes de Ronda, como la creación de Fundación Unicaja, ya sabéis toda la controversia que hubo, la cuestión de las primeras elecciones, el Estatuto de Autonomía, todas esas que verdaderamente cuando uno ve las fotos y ve la impresionante movilización social de Ronda, que es inimaginable hoy día, cómo lo fue en aquella época, ¿no? O, por ejemplo, las Semanas Santas,
Todo lo que son las Semanas Santas anteriores, bueno, verdaderamente es muy llamativo, ¿no? Que esta ciudad verdaderamente ha vivido, ha disfrutado de sus calles y con mucho orgullo, porque verdaderamente las ha inundado cuando ha querido y de una forma muy pacífica. Luego también tenemos las fotos de personajes que nos han visitado a lo largo de la historia. En fin, no les voy a desvelar más. Me gustaría ir a preguntarle a Juan Pinteño. Juan, tú viniste aquí un día y trajiste aquí un montón de fotos. A ver, ¿eso cómo? ¿Cuántas fotos? Sí. Pues eso fueron unas fotos que cuando a mí lo dijo Adelaida, en febrero, creo, marzo me lo dijo que se iba a hacer. Ya después, ha sido muy tarde cuando acudí a Curro y empecé a buscar fotos, pues yo empecé a revivir, claro, son fotos que la tiene ahí olvidada de mucho tiempo y cuando empecé a buscarla digo, anda, sí, mira qué foto, la mayoría están en color. Es curioso, cuando a lo mejor en el año 68, que hay alguna del 67, 68, no era normal ver aquí una fotografía en color, más bien era en blanco y negro. Y el motivo de que eran en color era porque, al tener nosotros ahí la tienda en los bajos de la Maestranza, pues venían gente de Alemania, Inglaterra, Italia. Claro, ¿qué pasa? Que esas personas, en parte de la tecnología, iban mucho más avanzados que nosotros. Entonces, yo recuerdo que yo incluso le escribí a la dirección, pues mande usted, nos tiraban la foto y mándeme usted la foto. Y nos la mandaban al cabo de un mes y pico. Cuando recibimos la foto, uy, una foto en color. Y nos quedábamos sorprendidos porque acostumbrados a ver fotografía en blanco y negro. Y entonces, la mayoría de las fotos son del año 68, 70, 72 y son en color. Pocas hay en blanco y negro. Tengo algunas más que después he buscado, que las tengo en la tienda, algunas también puestas allí en un rinconcito de recuerdo, que cuando cierre el negocio, claro, serán para vosotros. Tengo unas cuantas más que ceder. Y alguna otra que he recuperado de mi casa que estaban ahí como olvidadas, que no la ve. Y claro, eso me ha hecho a mí rememorar mi niñez, mi adolescencia. Han sido casi 40 años ahí pegado a ese rinconcito, a ese muchecito. Y claro, pues se saltaron las lágrimas, muchas veces se saltaron las lágrimas. Incluso hay una lástima que no se pudieron hacer la foto esa que te dije de la mujer japonesa. Qué lástima que no se pudiera recuperar esa foto, ¿verdad? Es que me la mandó la mujer por WhatsApp de Japón. Claro, la mujer con 82 años, cuando yo la vi en el 2019, y me dijo que me iba a mandar la foto, una mujer con un bastoncito, y vino de Granada aquí, porque se enteró que todavía teníamos abierta la talabartería. Y claro, esa mujer venía, es curioso porque venía una vez al año y nos compraba productos. Bueno, a mí no, a mi padre. Y compraba productos, bueno, cada vez que venía esa mujer, pues eso era una fiesta, pues esa mujer nos salvaba el mes, 2 meses, la temporada, y además pagaba en dólares, recuerdo yo, teníamos que ir yo a Auricaja, Monte de Piedad, Caja de Ahorro, a ver cuánto estaba el dólar. Entonces hacíamos ahí una conversión, era una cosa muy curiosa. Entonces nos pagaba, claro, en dólar, pues nos salvaba el día, claro, y empieza uno a remover esas cosas, y cuando me vi yo de pequeño, digo, anda, pero yo esa foto, cuando me la mandó, yo no me conocía, ni yo recuerdo aquella foto. Tendría yo 12 años por ahí, y es una lástima que a mí se pudiera recuperar, aunque se viera malamente. Pero son fotografías muy bonitas, y sobre todo se ve la mujer jovencita, a como yo vi a la mujer. Yo les digo, han pasado casi 40, 50 años. Sobre todo, en definitiva, eso, rememorar los buenos años que consideré en mi casa, porque a mí la maestranza, más lo sabéis vosotros, es en mi casa. Creo que lo será siempre, y sobre todo los 2 últimos años, como cuando me tuve que ir, echamos muchas lágrimas, mi padre y yo, pero ojo, a escondidas, ¿eh? Ni yo lloré delante de mi padre, ni mi padre lloró delante mía. Vaya. Pero claro, y entonces hablé con don Alberto Urzay en aquel entonces, que era, digo, a ver si no puede ser tan brusco el cambio, porque fue de un mes para otro. Entonces no se dio este trocito, precisamente. Estuvimos aquí 2 años, así el cambio se notó un poquito menos, hasta donde estamos ahora, que llevamos ya 23 años allí. Hemos sido una etapa muy bonita y sobre todo rememorar esos recuerdos. La verdad que ha sido impresionante. Qué bien, Juan. Muchas gracias. Sabes que va a vosotros. No sé si conserva, porque eso es una empresa de aceite. Editó un almanaque con artesanos. Y estaba tu padre. Abonos, eso, ha morido, que es la fotografía que os traje ayer. Sí.
Yo tengo ese almanaque, Yo- lo que pasa es que no sé dónde está. Yo Tengo 12 meses y Pues ya está cada razón. mes era un oficio. El almanaque son las 12 páginas y que cada una, y está el padre como tal Bartero elaborando una máquina o no sé qué historia, porque es precioso. Pues lo mismo que te pasa a ti, que no lo encuentro, este almanaque tampoco lo encuentro aquí. En el fondo vamos a descubrir muchas fotos el 13 de julio, porque está la fábrica Puya, los años 20, no, 40, perdón, un poco más, después de la guerra. La fábrica Puya, la fábrica de alfombras. Hay fotos de oficios que son inimaginables hoy, pero pensar que Ronda ha tenido toda esa vida, esa historia, está muy bien, como decís vosotros, para repasar y confesar que hemos vivido, ¿no? Como decía. Yo quería hacer un homenaje a fotógrafos, los fotógrafos de verdad, ¿no? Porque ahora con los móviles hacemos fotos y no nos damos cuenta que en el momento la ves, que la quitas. Antes tenías un carrete de fotos, había que revelarlo, se gastaba, utilizabas cada momento, colocabas el obturador, o sea, el hacer una fotografía era una cosa mucho más meditada, no disparabas por disparar. Y hay verdaderas joyas tuyas en tu catálogo que has cedido y hay momentos verdaderamente impresionantes que es eso, que después había que llevarlo a revelar, veías el resultado y bueno, era otra manera de atestiguar, ¿no? La actualidad. No esto que tenemos ahora, que hacemos fotos a todo correr, que tenemos millones, la borramos. Esto era administrar, ¿no? Un carrete de fotos, luego revelarlo y tener ahí el testimonio de lo que vivías. Fíjate. Fíjate. A Miguel Martín le daba los rostros y la óptica vaca también tuvo una actuación, también era el que me mandaba, o sea, se entregaba el carrete y se revelaba el mapa. No había aquí instalaciones para eso. Mi tía Paloma, que era muy despistada, hizo unas fotos con un carrete que tenía y al revelarlo salió una foto de la primera comunión de mi primo y estaba ya casado. O sea, tenía ese carrete sin usar. O sea, no sabía, pero era eso, ¿no? Era la fotografía analógica, como tú decías. Sí. A mí me gustaría... Gran parte de las fotos que estáis viendo, gran parte que son algunas, bueno, esas que las vamos a ver con más detalle el 13 de julio, algunas no tienen desperdicio, porque verdaderamente son... Pero es que estamos identificando quiénes eran. Y eso está muy bien porque nos vamos a reír y los vamos a disfrutar mucho más. Mientras estáis viendo todo el intercambio de Facebook, a mí sí que me gustaría hacer una mención especial a la persona que ha digitalizado en el archivo día y noche. No voy a decir noche, pero día tras día, tras día, tras día, que está aquí con nosotros. Rocío, ¿dónde estás? Que no te veo. Ahí, Rocío. Rocío, qué trabajo tan extraordinario. Muchas gracias, porque verdaderamente has hecho ahí un trabajo. Siempre la veíamos pegado al escáner. Se le seguimos viendo con el escáner y foto, foto, foto. Y gracias a ella se ha podido alimentar Facebook. Y bueno, y no solo Rocío, ha habido otras personas antes que Rocío también que han hecho un gran trabajo, como Carmen Arroyo, que ya está en Antequera y que ha digitalizado. Patricia Aguilera también, que ella ha hecho también su parte, no está aquí ahora. Sí, Patricia está ahí también. Y en definitiva, como veis, esto es un trabajo muy, bueno, muy entusiasmante y además es adictivo, porque quieres ver una foto y quieres ver 80 y quieres ver 80 y estás un día y ya has visto 1000 y sigues viendo fotos y fotos y fotos y vas aprendiendo mucho de ellas. Me voy a permitir ofrecer la palabra a alguien que quiera intervenir. Y si no, y no siendo así, les voy a agradecer de corazón que hayan venido y les esperamos el 13 de julio en la Plaza de Toros de Ronda a partir de las 10 de la noche. Habrá 2 pases,
si no me equivoco, el primero terminará hacia las 11 y el segundo pues a medianoche. Ofreceremos un vinito para calentar porque esperemos que no haga calor y haga fresquito. Así que ahí les esperamos. Muchísimas gracias.